vamos a tener una charla, para mí muy importante, para la causa también muy importante. Eh, Ellas son un estudio de arquitectura de mujeres, lideradas por mujeres. Proyectan desde la sensibilidad, el respeto por lo construido, la fuerza transformadora, el contexto. Arquitecta Cecilia Choso, arquitecta Vitala Valguero. Ellas no solamente son un estudio de arquitectura, ellas son egresadas de la facultad, de la FAU, bueno, UNC. Tuvieron un trayecto muy importante a nivel universitario. Hoy en día son en San Francisco uno de los estudios más importantes que tienen. Así que aprovechen, porque no solamente les van a enseñar desde la arquitectura premio, por así decirlo, sino que les van a enseñar realmente qué es proyectar arquitectura en la vida laboral. Así que estén atentos, tomen nota y le paso la palabra a las dos kenias. Ese es para el único. Bueno, Orten, muchas gracias por tu presentación. Bienvenidos a todos. Esperemos que esta charla les sea de lo más fructífera. Para nosotros es un honor estar acá hoy presentes en los auditorios. Si bien no cursamos en este auditorio, en esta universidad que nos dio todas las herramientas necesarias para poder ejercer hoy. Y cuando pensábamos cómo preparar la charla, pensábamos, che, ¿qué mensaje nos hubiera gustado recibir a nosotras cuando estábamos en la silla que están ustedes hoy? Un mensaje que les sirva, que los interpele o que les dé ganas de pensar de otra manera. Así o no, vamos a dar inicio. Cuando recién estábamos comenzando en nuestros primeros trabajos, vi una clienta y nos dijo, quiero reformar este departamento, el departamento de su madre. Cuando nos convocó, abrió la puerta de la propiedad, nos dijo, quiero vivir acá, pero no quiero vivir en el pasado. Fue su único requerimiento. Bueno, nos pusimos a trabajar, tomamos paredes, abrimos aberturas, mejoramos la ventilación, la circulación, un montón de conceptos que por supuesto se ven en la facultad, y transformamos un departamento sin cambiarle la esencia. Al momento de entregar la propiedad, cuando la clienta abrió la puerta, obviamente nosotros estábamos con ella, se nos va a llorar. Nosotras entramos en crisis porque dijimos, che, o hicimos muy bien nuestro trabajo o lo hicimos muy mal. Por suerte fue la opción 1. Y ahí ella nos dijo, siento que mi mamá sigue acá, pero ahora también estoy yo. Ahora ese departamento estaba resignificado. Le traemos esta anécdota porque es una anécdota que nos pasó en la brevedad de nuestra profesión y nos acompaña hasta hoy, que es un poco lo que dice la diapositiva. La arquitectura debe escuchar, debe proteger, debe cuidar, porque es ahí donde está el sentido transformador de nuestro trabajo. Nosotros somos Espacio Choi, como nos presentó hace un ratito Hortensia. Mi nombre es Cecilia Chioso, soy una de las arquitectas que dirige este estudio. Me acompaña la arquitecta Micaela Bordero y dirigimos nuestro estudio desde una sensibilidad, desde la técnica y con un profundo compromiso social. No construimos metros cuadrados por construir, sino que buscamos transformar y hacerlo con sentido. En esta línea de lo que está diciendo Ceci, nos parece muy importante recalcar que nosotras trabajamos con clientes reales que tienen un estilo de vida acelerado como todos nosotros, que tienen un presupuesto y un tiempo muy acotado. Y lo que a lo mejor uno piensa que desde la adversidad se diseña mejor, pero a nosotras es lo que nos da sentido en nuestro estudio. Combinar esa sensibilidad de entender al cliente y escucharlo primero y después viene la arquitectura. Nosotros consideramos que todos nuestros proyectos, nosotros más que intervenir en su casa, en su negocio o en donde estén, primero los escuchamos y los acompañamos en el proceso. Sí, por lo tanto, siempre decimos que el proyecto comienza
desde la escucha, no desde el plano, no desde el 3D. Bueno, como decía Hortensia, nosotros somos egresadas de esta facultad y particularmente yo en este momento estoy terminando mi tesis de maestría de diseño y gestión de sistemas patrimoniales. Esto ha sido un disparador bastante importante en nuestro estudio porque nos ha generado varias conversaciones respecto de qué nos puede dar el contexto, qué nos puede dar lo que ya está construido, porque lo que está construido no es solamente materia, es información y es recurso para el diseño. Nosotras no queríamos venir y pararnos acá a dar una charla desde el ego del arquitecto medio estrella de salgo en Art Daily o tengo este premio o el otro, sino que venimos a contar nuestra manera de hacer arquitectura en un medio real, como es una ciudad chica, como es San Francisco, que es algo que nos rige al 100%. No es lo mismo Córdoba, no es lo mismo Tokio, no es lo mismo, no sé, algún pueblo del que sean ustedes. Y eso también nos rige mucho, nos rige de dónde somos, a dónde vamos, qué hacemos. Y no queríamos mostrarle un catálogo o hacer una charla técnica de esta losa invertida tiene 4 armaduras del 8 porque no me parece que le sume, sino que le queremos mostrar nuestra forma de hacer arquitectura que respeta lo construido que respeta lo construido, que proyecta sin borrar y sobre todo tiene mucha sensibilidad. Dentro de todo el catálogo de cosas que hicimos, tratamos de evitar traer los concursos públicos en los que participamos y hemos sido mencionadas y premiadas, y preferimos traer estos conceptos a esta charla. Vamos a abordar 4 ejes conceptuales. Uno es respetar lo construido, el segundo es transformar con sentido, proyectar sin borrar y por último, espacios nuevos pero no vacíos. Hemos buscado todos ejemplos que estamos trabajando ahora en la actualidad que nos están significando un dolor de cabeza actual para que esto también se viva y lo podamos compartir con ustedes. Cuando nosotros hablamos de estos conceptos, no lo hacemos de una visión conservadora o de reacio al cambio, sino que lo hacemos de una manera ideológica. Nosotras siempre hablamos en el estudio de que a veces hay cuestiones que hacemos o no hacemos por cuestiones ideológicas. Creemos puramente en que lo más sustentable que se puede hacer es usar lo que ya tenemos en vez de generar residuos o contaminación, siendo que nuestra profesión es una de las que más contamina. Y también queríamos hacer este detalle al pie que los premios Pritzker en los últimos 5 años, los últimos 5 ganadores han sido galardonados no por el mega aeropuerto de Tokio que tiene 256 terminales, sino que por su enfoque humanista, cultural, histórico y ambiental. Para nosotras ese es un norte, entender que se está volviendo a entender que lo que había antes tiene más para enseñarnos que para decir, bueno, tabula rasa y se va todo. Para nosotros como estudio, este es un camino a seguir y no sé cómo decirlo, ya después lo vamos a abordar. Vamos a hacer un ejercicio rápido, no hace falta que levanten la mano, no hace falta que contesten en voz alta, y vamos a hacer 3 preguntitas. Si ustedes tuvieran esta propiedad, así como la ven, ¿la demolerían para construir algo nuevo o la conservarían? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si ustedes supieran que en esta propiedad nacieron sus abuelos y sus padres se criaron, ¿la demolerían o la conservarían? Y aún si yo continúo con mi insistencia, si ustedes se hubieran criado ahí y hubieran jugado con sus hermanos en esos jardines perimetrales de la propiedad, aún así, ¿la demolerían o la conservarían? No tienen que contestar, tienen que pensarlo ustedes. Y esta charla es un poco para que entremos en este mundo y ayudarlos a pensar o a favor o en contra o reafirmar lo que ya piensan ahora mismo. Vamos a comenzar con respetar lo construido. No todo lo viejo está roto y no todo lo nuevo mejora lo que había. Vamos a empezar con un
con un caso concreto de un cliente que se acercó al estudio y aparentemente nos hizo una consulta concreta, medio práctica, que dijo, che, miren chicas, yo me quiero comprar esta propiedad. Pero bueno, en realidad tengo un lote, entonces no sé si comprarme, si construirme la misma propiedad con similares características o comprarme esta. Bueno, para quien no lo sabe, porque acá puede no haber gente de nuestra localidad, esta es una obra del regionalismo latinoamericano, particularmente de Córdoba, de la arquitectura blanquista. Es una obra importante que tiene características especiales, tiene volúmenes claros, geometrías definidas, espacios amplios, dobles alturas. Tiene una serie de características relevantes. Esta es la vivienda, está implantada en esquina, tiene un terreno de 800 metros cuadrados y tiene edificados 320, hecha en los años 80 por uno de los arquitectos más relevantes, yo creo que de los últimos tiempos, de la ciudad de San Francisco, que es el arquitecto Oscar Cornaglia. Es conocidísimo y uno ve una casa y sabe que es de él porque así de importante fue. Y es una casa con carácter, tiene una estructura increíble, tiene unas espacialidades que hoy en día son difíciles de replicar. Tiene materiales buenos, tiene un juego volumétrico, una gramática espacial muy particular, además de que su lenguaje es imponente. Bueno, esta casa estaba en el barrio de la infancia y siempre decíamos la casa que tiene la pared en la puerta. Ahí apegante Navari. hay un insistente de arquitecta que esto me generaba una inquietud de por qué eso. Y bueno, ahora, después con el tiempo, tuvimos el honor de poder reformarla. Es una casa que tiene espacialidades y muchas cosas positivas. No sé si querés... Sí, tiene un potencial enorme para ser reformada. Si bien es una casa de estilo de los años 80, tiene una calidad constructiva que hoy es muy difícil de replicar, o si se quisiera replicar en la actualidad, saldría 3 veces lo que sale hacer una casa. Primero porque es toda la estructura de ladrillo portante, y segundo porque tiene calidades que ya hoy, o porque la mano de obra no sabe trabajarlas, o porque en la tecnología ya no existen más. Y del otro lado teníamos el lote del cliente, en un barrio que está muy alejado de todo en la ciudad de San Francisco, en vías de consolidación. En la manzana del lote hay una sola casa construida en la esquina. Y nosotras al ver esto, medio como que la disyuntiva era medio obvia. Les recomendamos comprarse la casa porque les ofrecían algo que construirse una casa de cero no les podía ofrecer, que era mudarse rápido. Y bueno, les recomendamos que compren la casa y durante un tiempo nos supimos de ellos hasta que... Claro, por ahí uno pudiera decir, che, es contrafáctico. Sos arquitecto, a lo mejor uno diría, che, yo quiero construir la casa de cero. Lo que pasa es que particularmente esta casa tenía prestaciones que el cliente le interesaban mucho. De hecho, en muchas conversaciones con él nos dimos cuenta, a partir de la escucha, cómo quería vivir él y de qué manera quería vivir él. Y esta casa justamente lo contenía. Entonces tuvimos 3 niveles o 3 conceptos fundamentales para lo que fue el proceso de diseño. Primero la fluidez espacial, después la iluminación natural y por último la renovación. Con respecto a la fluidez espacial, hicimos una serie de cosas en donde el programa lo redistribuimos, conectamos mejor los espacios. Era una casa que si bien tenía ambientes muy grandes, estaba muy segregada y muy compartimentada entre sí. Entonces los espacios no se conectaban. Sacamos carpinterías, sacamos muros, conectamos lo que era la antigua galería para poner el comedor y que conecte con la cocina. Y de esta manera, haciendo no solo un cambio programático, pudimos garantizar que el hermoso patio que tiene la casa forme parte del interior y todas las estaciones del año se reconozcan y se vivan adentro. Como ya creo que la mayoría acá sabemos, en arquitectura la luz es un eje central.
las frases de los grandes arquitectos siempre tienen algo con los volúmenes, el sol, el juego, es como hazte la propia aventura. Y acompañando esta búsqueda de la fluidez espacial, no es casual que venga acompañado con grandes aperturas de vano, de conexión visual y también espacial entre los espacios. Y también, acortarle luminosidad a una casa que por su materialidad se vuelve oscura, se vuelve pesada. Tenés ladrillo, tenés como muchas aberturas de madera que bajan mucho, que son signo de una época, entonces como que la búsqueda es conectar, hacer que los espacios fluyan y que todos los espacios estén conectados a través de una iluminación. Con respecto a la renovación, entendimos la renovación no como un maquillaje arquitectónico, sino como la reinterpretación actual del trabajo original de Oscar Cornaglia. Y lo que fue la renovación tuvo más que ver con las tecnologías y los materiales que hoy existen, que hace 40 años no existían, y que podían acompañar perfectamente bien a este tipo de arquitecturas blancas. Entonces todos los interiores se blanquearon, se volvieron a conservar los pisos graníticos, bueno, una serie de ajustes que tienen que ver con el lenguaje de la casa, que nos permitió a nosotros de alguna manera tener un diálogo con el autor principal. Sí, también yo para agregar a lo que estuvo hablando Ceci de lo que es fluidez espacial, si bien la casa pedía que sus ambientes fluyan uno con el otro, responden 100% a nuevos modos de vivir. A lo mejor hace 40 años en el comedor solo se comía, en el living solo se veía tele y había un living sin tele donde el padre de la familia fumaba. Y ahora medio como que estamos todos juntos todo el tiempo y a ellos les hacía ruido eso, ellos necesitaban medio como que estar todos juntos sin estar todos juntos. Y es un diálogo entre la actualidad y una casa que ya existe. Entonces, como la misma casa a lo mejor tiene escondida esa potencialidad y solamente hay que mirar lo que ya está con otros ojos. Transformar con sentido es el segundo bloque que nosotros decimos que cada lugar tiene sus problemas, pero también cada lugar tiene sus propias soluciones. Como dijeron anteriormente, nosotros trabajamos casi 6 años en la ciudad de Córdoba y ahora en la ciudad de San Francisco. Y la ciudad de San Francisco, para quienes conocen la ciudad de San Francisco, Córdoba. La ciudad de San Francisco es una ciudad intermedia, tiene 70.000 habitantes y tiene ciertas características que por ahí las ciudades capitales no tienen y viceversa. Entonces, la manera de desarrollarse de San Francisco no siempre tiene que ver con las grandes desarrollistas o con las grandes inversiones, y por ahí tiene que ver con una regeneración arquitectónica mucho más puntual. En este sentido, nosotros trabajamos mucho con el concepto de house flipping. No sé si quienes están acá presentes lo conocen. Y usamos el concepto de house flipping no desde el sentido más especulativo, sino desde el especulativo en el sentido de compro algo, lo remodelo barato y lo vendo para ganar sacar la mayor rentabilidad. No, entendemos el house flipping como la posibilidad de renovar algo que está en desuso o un espacio que está vacante. Básicamente, hoy sucede en el centro histórico de Córdoba, en las peatonales. Es un problema que tiene la ciudad en el mundo y Latinoamérica no está exenta de eso. Entonces, trajimos algunos ejemplos de este tipo de renovación. Trajimos el ejemplo de 2 clientas, Graciela y Andrea, que tenían esta necesidad de renovar 2 propiedades. En el caso de Graciela, ella tenía esta vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad de San Francisco. Ahí se ve un edificio en construcción y uno que terminaron hace 6 meses. Entonces vemos que es una zona que está consolidada, pero que su tejido está cambiando, se está densificando. Entonces ella tenía esta casa en alquiler y llegó al estudio con el interrogante de ¿qué puedo hacer con esta propiedad para aumentar la renta, para aumentarle valor y sacarle provecho a esta ubicación privilegiada que no es tan fácil de conseguir?
Entonces, nosotras lo que le propusimos fue, vos podés convertir esta esquina en 4 locales comerciales sin demoler ni una sola pared. Entonces, este proyecto se convirtió en un desafío, no solo programático, para pasar de ser una vivienda unifamiliar a ser locales comerciales, sino que un desafío estructural, porque le habíamos dicho, no vamos a demoler ni una sola pared. Nosotras solas nos metemos en esos Riley, pero bueno, es la realidad. Pero por suerte, esta es una casa de los años 50 y como se sabe actualmente, el mundo se está quedando sin lugar, entonces vivimos en lugares cada vez más chicos, pero esta, al ser una casa vieja de 70 años, todos sus espacios fueron generosos, lo que nos permitió hacer las divisiones sin perder calidad espacial en ninguno de los locales. Entonces la transformación tipológica no fue tan arriesgada, porque cerramos acá y nos quedaron 1, 2, 3 locales nuevos y un cuarto local en donde ya estaba el local comercial existente. El verdadero desafío en este proyecto es las fachadas, porque una casa tiene una puerta y 2 ventanas y un techo y te dice, por acá se entra y esta es mi casa. Y ahora necesitamos generar una presencia urbana. Necesitamos decir, esto es un complejo de locales comerciales que le sirve a la gente que vive en los edificios de acá, que le va a servir a los que van a vivir en los edificios venideros. Y necesitamos aportarle una cuestión urbana. Y el dato curioso es que estamos en obra y el desafío de la fachada tampoco implica demoler un pedazo de la fachada, sino que es demoler los revestimientos y agrandar los vanos solamente hasta el ancho que nos permite la misma estructura de la casa. Entonces es prácticamente quirúrgico y con un pequeño gesto y una mentalidad focalizada y decidida en decir, yo esto lo voy a renovar de la manera más eficaz posible, vamos a generar una presencia urbana a partir de lo que era una simple casa con un local comercial de hace 70 años. Traemos estos ejemplos porque son ejemplos que estamos trabajando ahora ya actualmente. Estas fotos fueron sacadas esta mañana. dato curioso. Seguramente para fin de año esto ya esté. El otro caso es el caso de Andrea, un caso similar. También tenía una propiedad en desuso, prácticamente sin mantenimiento durante mucho tiempo, cerrada, y la quería poner en valor, la quería renovar para la venta. Que tenía algo muy claro, que ella no quería que ahí vuelva a haber una vivienda. Quería que haya otro programa, otro tipo de inquilino y demás. Entonces, el caso fue bastante similar. Hicimos remodelaciones de todo tipo, ajustes de todo tipo, no solo tecnológicos para traer una obra de los años 60 al 2025, sino también que sea un espacio interesante y demás para construirlo en un local comercial y oficinas. Ahí hay algunas de las fotos de cómo está quedando, porque también estamos en un proceso. Lo que era el patio privado antes de la casa, el patio más de coworking, pasamos el estado en el que estaban los dormitorios y el estado en el que ahora va a haber oficinas allí adentro. Misma situación. Y de la misma manera abrimos una puerta principal y donde estaba el living y comedor se transformaron en oficinas. Que lo importante de este caso es que nosotros sepamos y seamos conscientes de que los arquitectos no solamente proyectamos, los arquitectos podemos asesorar, podemos ser medio psicólogos, podemos ser asesores inmobiliarios. De hecho, es un rol del cual nos tenemos que hacer carne y nos tenemos que hacer cargo. Porque muchas veces los clientes nos preguntan, che, ¿qué me conviene hacer? Y hoy, en la situación en la que atraviesa Argentina, gastar 10 lucas verde más o 10 lucas verde menos es un tema. Y en este caso en particular, ella es una propiedad que tenía en alquiler y con estas reformas pudo sacar 3 veces el valor de lo que antes obtenía. Bueno, acá tenemos un par de imágenes más. Esta es una obra que fue muy ejecutiva. Eso es algo que también hay algunos proyectos en el que... ayer hablamos con el electricista en la obra y le digo, no llegues a arreglar eso porque no tengo ni tiempo ni plata. Y él me respondió
probablemente tengas más tiempo que plata. Y en este caso fue así, teníamos muy poco tiempo, pocos recursos, entonces todas las decisiones que nosotros teníamos que tomar eran estratégicas para sumar valor, para no borrar una casa que tiene un espíritu, que tiene un carisma, tiene sus pisos originales, que es de los años 60, y a su vez hacerlo rápido. Para el tercer bloque nosotros proponíamos un título que es Proyectar sin borrar. En este bloque vamos a hablar de los locales comerciales, algunos de los locales comerciales que hemos hecho, sobre todo los actuales. Como ya saben, o si no lo saben, y el día de mañana se quieren dedicar a hacer locales comerciales, el único valor más preciado que tiene cualquier comerciante, aparte del dinero, es el tiempo. Cuando alguien quiere abrir un local comercial y nos llama, ya corren gastos, ya no lo quiere para mañana o para pasado, lo quiere para ayer. En el 100% de los casos. Entonces, lo que nosotros buscamos como objetivo del estudio es crear atmósferas y crear experiencias que hagan que el cliente no solo quiera entrar al local comercial, sino que tenga una experiencia particular y sobre todo que quiera volver. Y eso lo hacemos a través de, por supuesto, la luz, las texturas, el diseño cromático, el diseño sonoro, el diseño aromático. Todo tiene que ver, incluso ahora cada vez más, con los sentidos y con la experiencia que puede tener ese cliente. También buscamos la manera de llevar la marca que ya existe, de alguna manera, o la marca que tiene el emprendedor, a un soporte arquitectónico que potencie la idea que ya tiene. Trajimos 3 locales, los 3 muy diferentes. El primero es Kioto. Para nosotros diseñar Kioto fue un desafío y un privilegio. Kioto fue el primer supermercado sano de San Francisco. Y que los emprendedores, los dueños, hayan elegido el nombre Kioto, para nosotros fue un espaldarazo y un sentido, cobró un sentido muy importante, porque como se sabe, Kioto es una de las ciudades más verdes del mundo y tiene una relación con la naturaleza muy importante. Entonces ya eso nos sirvió como carne para desarrollar el proyecto y comenzamos, por supuesto, desde ahí. Kioto es un local comercial que está ubicado en la calle principal de San Francisco y nosotros no solo trajimos ciertos conceptos de la cultura japonesa que podemos desarrollar, sino que queríamos generar una experiencia del cliente en donde consumir o comprar sea muy diferente a la de un supermercado tradicional en donde uno está como muy atestado de información. Queríamos que sea una experiencia de calma, de salud y de vanguardia. Trabajamos los conceptos como el wabi-sabi, que es la belleza del imperfecto, y 3 conceptos más, el de ma, sisen y kazu. La verdad que el nombre Kioto y el branding fue como la generatriz y la semilla, y todo giró en torno a lo que representa Kioto en el imaginario colectivo, y nos despertó curiosidad, que a veces uno está muy enroscado en la diaria y no tiene tiempo de decir, bueno, me siento y aprendo algo nuevo, y nos sentamos una mañana entera a buscar referencias y encontramos los 3 principios como reguladores del wabi-sabi, que es el ma, que es el valor del vacío y el espacio libre. Y para los japoneses, el vacío que se ocupa, el vacío, o sea, lo que queda vacío es casi tan importante, es igual de importante que lo que se ocupa. Entonces, el local tiene 340 de alto interior, y nosotras, en vez de llenar con las góndolas hasta arriba, decidimos que todo baje un poco, la altura de las góndolas, la altura del mobiliario, todo para que uno tenga una visión global del espacio y no esté abrumado todo el tiempo con los productos. Después tenemos el Shizen, que es lo natural como principio estético, y bueno, es como a veces medio redundante, pero pensamos en salud, pensamos en verde, y si pensamos en verde pensamos en planta, pero nos parecía sumamente
apropiado, en este caso, que bajo el espacio central haya verde. Y como último tenemos el canso, que es simplicidad, perdón, elegante. Y volviendo al tema de las góndolas, por ejemplo, nosotros le sugerimos a los emprendedores que no compren una góndola estandarizada y que la góndola que nosotros diseñemos tampoco sea muy extravagante, porque lo importante es conocer el producto y conectar con este estilo de vida saludable que Kyoto promovía. Entonces, la góndola es simple, tiene líneas simples, hay materiales simples en todos lados. Y el elemento que combina estos tres principios fue también el regulador de la obra, que fue la isla colgante, que combina los elementos naturales como son las sogas, la sobriedad y el vacío. Al principio nosotros pensábamos de hacerla de metal, después pensó de ser de Durlock y pesaba 200.000 kilos y la losa no se la bancaba. Y decidimos de Sora. Sí, decidimos ir por justamente lo que hablábamos antes, los materiales naturales, la madera, la soga, las plantas, y que ese elemento no solamente reúne estos tres conceptos, sino que le da una fluidez espacial y una circulación, si se quiere, al cliente en su compra. Este es otro caso. En el caso de Allbox, nosotros ya estábamos cerrando Kyoto, entonces nos encontramos con esta obra. En esta obra los clientes ya tenían parte de la construcción hecha, entonces nosotros tuvimos que hacer arquitectura de urgencia, como le llamamos. Ellos habían hecho algunas cosas de Durlock y demás, pero no tenían definido el diseño, no tenían definido algunos detalles, y fue ahí donde nosotros nos incorporamos. Lo primero que hicimos, como siempre, es ver las preexistencias, lo que había. Este edificio, anteriormente y en su originalidad, era un teatrino Art Deco. También en la calle principal de San Francisco había sido un edificio no solo de culto, sino de entretenimiento y muy referencial. Luego, con los años, tuvo el local de ropa, como sucede en nuestro contexto, locales de ropa, la sede de Claro, un montón de programas. Y ahora está escribiendo un nuevo capítulo que era la de la coctelería de autor. Un programa que en San Francisco hasta el momento no existía, de hecho es la única. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos hacer dialogar un teatrino Art Deco con una coctelería. Y utilizamos algunas analogías y decíamos, de la misma manera que en el teatrino los actores que están en el escenario y son el punto focal, en este espacio nosotros tenemos que hacer que el bartender, los cócteles y lo que se vende ahí esté en el espacio central. Se vende rara la foto, pero bueno. Entonces, todo el diseño del mobiliario y todo el diseño local en general iba en relación a ese foco, y que el bartender pueda producir los cócteles y ser visto de todos lados. Bueno, lo que es la fachada, obviamente una fachada deco con líneas verticales, que se enfatiza la iluminación vertical, ascendente, tiene una marquesina que nosotros intentamos mantener y continuar en su escala, sin romper con eso, y hay algunos elementos con los cuales trajimos esta idea que tenían los clientes de la playa de Allbox al interior, que están en la iluminación, en el local de ingreso, que tiene que ver un poco con el programa anterior, pero resignificado a este tipo de local gastronómico. Sí, lo que nos parecía importante de este proyecto, la enseñanza que nos dejó, es que este teatro a lo mejor tiene 90, 100 años de antigüedad y hoy alberga una nueva función que tiene como una reminiscencia de función anterior, y lo único que tuvimos que hacer fue buscar qué era eso antes para escuchar lo que tenía que decir, y a lo mejor no estaba dicho perfectamente, y es una recuperación de un edificio sin convertirlo en un museo estanco y impoluto, así, sin tocar. Muchas veces se piensa que trabajar en el patrimonio es momificarlo. Por ser patrimonio, tiene que quedar impoluto, muerto y congelado en el tiempo. Y este es un caso
de que puede todavía seguir estando vivo y transformarse para una sociedad que hoy necesita otro programa. En este caso, y vamos a hacer una pequeña recorrida por San Francisco, esta es la ciudad de San Francisco, esta es la ciudad de frontera en Santa Fe, y este es el camino interprovincial, donde se termina la provincia de Córdoba, empieza la provincia de Santa Fe inmediatamente, y nuestros clientes tienen un local comercial acá, en una zona que por ser muy, o sea, en este recorte ni siquiera entra el centro de San Francisco, y no es casual haber elegido dejar el centro fuera, porque es una zona que es tan periférica en la que ponerse un local comercial ahí, cualquier estudio de marketing te dice, ni se te ocurra, te van a entrar a robar, no vas a vender Sí, nada. nosotros trajimos este caso y nos interesa puntualmente este caso porque si bien es un caso que tiene muy poca superficie y prácticamente es un ejercicio de fachada, es muy importante desde lo social, por lo que dice Micaela. Los clientes cuando se instalaron en esta zona, es una zona Inseguro. es una zona insegura, es una zona caliente por el híbrido entre dos provincias y entre dos ciudades. Entonces muchas veces termina siendo insegura porque, bueno, no hay presencia De nadie. de nadie. Entonces, Pero ellos decidieron instalarse, apostar, a poner una perfumería y sí, ellos no solo decidieron apostar y decir, nos ponemos una perfumería acá, sino que después de un tiempo volvieron al estudio y dijeron, nosotros nos queremos renovar, nos queremos remodelar, porque queremos ser los primeros en hacerlo en la zona para mejorar y para atraer nuevos clientes. Entonces, como dice Ceci, este es un trabajo prácticamente de fachada, pero que con sus pequeños gestos, como incorporar esta línea quebradiza, aportar iluminación, cambió la cuadra. Yo les voy a mostrar cómo ellos tenían el local, y esto era su local comercial. La vidriera, no se verían sus productos, el cartel lo habían hecho ellos, a puro pulmón, y no sabían cómo hacer para que esta fachada sea más interesante. Y no sé, pero fue justamente eso, la simplicidad de una fachada, lo que nos dio la pauta de decir, che, con poco podemos realzarla, darle seguridad, que era lo que necesitaba, iluminarla de otra forma. En un mes fue una obra muy ejecutiva que se trabajó a contratiempo. Ellos no cerraron el local ni un solo día. Hicieron su propuesta y vos ya desde la esquina la ves, la percibís, y no por el hecho de decir, wow, mirá lo que hice, sino que se volvió una cuadra más segura. Y al tiempito pasamos por ahí al frente y el señor de la peluquería al lado ya había remodelado, el señor de la casa al lado la pintó, y también hay una parada de taxis un poco más allá y una parada de colectivo. Entonces se volvió como un hito, y en función a lo que decía Ceci, a veces no es el show de la arquitectura y los metros cuadrados lo que vale, sino la intención y lo que una acción de un arquitecto puede subsanar lo que a lo mejor una fuerza o un estado o un vecino no valoró. Sí. Nosotros trajimos este ejemplo del Congreso especialmente y particularmente elegido, justamente con lo que dice Micaela, como una acción de nuestra profesión, porque son muy pocas profesiones las que pueden hacer este tipo de cosas, cambian la seguridad, la lógica, la circulación de ese lugar. Todo se fue hasta este punto pura y exclusivamente porque había luz. El corazón de este proyecto fue encenderlo en la luz. Y créanme, si alguno conoce esta zona, saben de lo que estamos hablando. Cambió todo, desde la cuadrada del colectivo, los taxis y demás. Luego, el último tema, espacios nuevos pero no vacíos. Demasiado solito en la arquitectura no existe. ¿Qué queremos decir con esto? La obra nueva, los proyectos nuevos, el terreno. Nosotros cuando arrancamos un terreno nuevo, hay muchos colegas o quien arranca que dice, no, está vacío, no tengo nada.
Para nosotros siempre hay algo y se trata de capas. Y la primera capa que tenemos es el soporte físico, es el terreno. Y ya el terreno nos está dando información. Y si el terreno es plano, como el que tenemos nosotros en San Francisco, que generalmente es La Pampa, Argentina, aún así tenemos información, y ustedes lo saben, del clima, del asoleamiento, del tipo de vegetación, el tipo de suelo que tengo, etc. Y desde ahí empezamos a diseñar. Y no solo, también los requerimientos del cliente. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas. Trajimos 3 ejemplos. 2 ejemplos de vivienda unifamiliar y un ejemplo institucional que estamos trabajando para la UTN de San Francisco. El primero es el proyecto de vivienda de Manuel. Manuel tiene 25 años. Es un cliente que se acercó al estudio porque ya tenía su lote y dijo, bueno, quiero diseñar mi casa. Pero sí, qué privilegiado, ¿no? Tener 25 años, tener un lote y decir, quiero hacer mi casa. Sé lo que están pensando. Yo no tenía esa posibilidad. Bueno, el que puede, puede, dice Manuel. Pero bueno, nos pidió que diseñemos su casa. Y nos pidió 2 requisitos tuvo. El primero fue, yo necesito construirme acá viene la balada de la milanesa. Yo necesito construirme una casa que pueda ir creciendo conmigo, que se pueda diseñar en etapas, o sea, cuando yo crezca, que crezca la casa, y también cuando crezcan mis posibilidades económicas, pues Argentina. Y también nos pidió un requisito fundamental que nosotros nos lo validamos mucho, que es que todos los ambientes de la casa den al patio. Entonces diseñé como un programa en L en donde garantizamos que todos los espacios de la casa den algún patio. Y con respecto a la materialidad, trabajamos en ladrillo visto por su nobleza y por su enorme capacidad de expandirse, porque no hay que hacer fachada, corte, sino con el solo trabado de los ladrillos uno puede expandir más la casa. Y hacia adelante hicimos un patio de servicio que permite que circule el aire y a su vez también le permite cierta intimidad e introspección de la casa. Por otro lado, lo tenemos a Maximiliano, que Maximiliano ya es un poco más grande, con otra economía, otra vida, que vino al estudio con, me compré un lote y me quiero hacer como una segunda residencia, o como le decimos en San Francisco, una casa quinta. Entonces, le diseñamos un quincho que tenga todo relación con el Gran Verde. La verdad que es un terreno muy privilegiado, de 16 metros 20 por 37, entonces tiene mucho verde. Sí, los que son de acá de Córdoba, estas dimensiones no existen. Claro. Existen en el interior. Entonces, generamos este programa para que él pueda tener su quincho y albergar a todos sus amigos y a todos sus familiares y sus amigos, con la posibilidad de tener también una estancia. Y acá le mostramos la fachada. Sí, él quería cerrarse hacia adelante para poder tener la mayor cantidad de superficie verde posible para aprovechar abierta hacia el norte. Sí, porque bueno, justo de fachada sur, entonces él cerrándose al frente ganaba toda la visual y la posibilidad climática que te ofrece el norte. Y esta es la propuesta de materialidad. Le propusimos algo más sobrio, blanco, con líneas rectas, juras, en el que se entienda que todos los espacios miran a este verde y tenga esta materialidad como plana y pura. Esto, bueno, también estamos en obra, estamos en esta instancia, el cliente ya cerró la fachada y volvió al estudio porque, bueno, en septiembre se arranca lo bueno, arranca el quincho. Bueno, y este es el último proyecto que trajimos para hoy, que es el trabajo que hicimos para la Universidad Tecnológica Nacional con sede en San Francisco. Ellos nos convocaron porque necesitaban construir talleres laboratorios en la facultad y también, como todos,
tenían requerimientos. El primer requerimiento, esta es la facultad, todo esto que se ve. El primer requerimiento que tenían era que esos talleres tenían que poder tener acceso desde la facultad y a su vez tener acceso público, acceso independiente desde los estacionamientos. Marcame, Miku, dónde están los talleres. Esos dos son los talleres. Ese fue el primer requerimiento. Y el segundo fue que sí o sí tenía que ser construido por vía seca, por una cuestión de tiempo, de aceleramiento y aparte porque ellos podían garantizar esa materialidad. Entonces nosotros le propusimos una propuesta concreta de un módulo habitable de 3x3x3 que se podía juntar y aparear y generar aulas de esta manera, allá tratándose, que podían tener una capacidad para 54 alumnos y que si se apareaban eran 108 y que si continuaban con eso se iba multiplicando su capacidad. Hicimos varias propuestas en realidad, pero básicamente la que ahora se va a empezar a construir es esta, en donde trabajamos, vamos al interior, en donde trabajamos aulas que pueden abrirse o cerrarse, o sea, complementarse. Paso. ¿Cómo? Es el mismo espacio, decía. Ah, sí, sí. Es el mismo espacio, pero pueden abrirse y complementarse. Y justamente ese cerramiento son pizarrones móviles, plegables y digamos que corren en este sentido. Todo tiene una pastilla también, este sector, para instalaciones sanitarias, obviamente necesarias para los laboratorios. Y todo lo que es la instalación eléctrica está en el techo con extensores para su uso, no como están en la facu y acá, que uno tiene que ser medio gigante para enchufar la compu. Bueno, no, esto tiene unos extensores, uno baja y cuando no los necesita, vuelve a su lugar. Es un ejemplo, le trajimos este primero porque es un ejemplo de arquitectura institucional y segundo porque es un ejemplo como muy versátil en su aplicación. Ellos querían no solo tener estos laboratorios en esta zona, sino que sea una arquitectura que se pueda replicar en la medida que ellos necesiten, porque en San Francisco hay mucha educación en torno a los colegios PROA, los colegios del trabajo, y son extensiones áulicas también para ellos. Y bueno, no los vamos a unir más porque todo el mundo tiene hambre y yo veo caras de ya. Y queremos darles una última reflexión o una conclusión que queremos que se lleven. Nosotros cuando proyectamos entendemos que lo que hace el arquitecto no empieza ni en un plano, ni en un 3D, ni en una perspectiva, empieza en la escucha. Empieza en la escucha y para nosotros lo más importante es que tenemos en claro que diseñamos escenarios para la vida, para que se dé esa vida. Y estamos convencidas que el futuro de nuestra profesión se va a medir cada vez más en la calidad de los espacios que podemos generar con los recursos que tenemos. Sobre todo en nuestros contextos, que los recursos son limitados. Por eso queríamos hablarles de una arquitectura real, una arquitectura que cuida, una arquitectura que escucha. Y cuando hablamos de conservación, no hablamos de nostalgia. Cuando hablamos de conservación, hablamos de entender que todo lo que se va construyendo en una ciudad forma parte de capas que se van superponiendo, son puentes entre lo que se hacía con anterioridad y para un futuro, y que la calidad de nuestro trabajo tiene que ver con la identidad que nosotros podamos generar en un futuro. Queremos invitarlos a ustedes, que van a ser las arquitectas y los arquitectos del mañana, a que se animen a trabajar con sensibilidad, que no le tengan miedo a lo pequeño o a lo imperfecto, porque es ahí donde nosotros podemos hacer la diferencia. Y bueno, cuando nos preguntaban para hacer los flyers y demás, cuál era el tipo de nuestra arquitectura o
o a qué nos dedica cada uno. Nosotros decimos ¿lo apagué? No. Que nosotros hacemos un tipo de arquitectura que escucha y que proyecta sin borrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo apagué, lo que Bueno, queríamos les queríamos hacer un presente a las dos. Bueno, principalmente gracias por participar en el congreso y también un recuerdito para que siempre recuerden a todos los estudiantes que escucharon. Eso, así que disfrútenlo, mírenlo y